Ya vamos a darle. Esta pizarra está media brígida. Entonces, aquí teníamos las coordenadas que habíamos visto recién, que es nuestro R2, θ2 y Z2. Entonces, estas son coordenadas que, como nuestro X y Z, pero está fijo en el plano en el que nosotros estamos. Entonces es como que yo estoy parado aquí y R2, θ2 y Z2 están fijos mientras yo estoy parado. Se van moviendo alrededor de la Tierra, pero según yo están fijos. Ahora, fíjense que en este sistema yo voy a generar un péndulo cónico que va a empezar a ser así. Ahora a mí me conviene que, si este péndulo está girando, describirlo usando coordenadas polares que se definan en base al sistema de coordenadas que está aquí. Entonces, si yo tengo un vector que indica la posición de la pelotita que está girando en este péndulo, ese vector es r de t, y supongamos que después de, justo ahí está después de un tiempo t, por tanto estamos suponiendo que la velocidad angular de giro es w, una constante. Entonces a mí me conviene definir ese vector como el largo de esto por un vector unitario que apunte hacia allá. Y eso yo lo puedo definir como R3 tongo. Y obviamente al definir ese vector, puedo definir también un vector perpendicular a él que sea θ3 tongo, que sería, digamos, el vector en el que está siempre la velocidad, por ejemplo, de un objeto. ¿Se fijan? R tongo me apunta hacia donde está el objeto y θ, como es perpendicular, sería la dirección de la velocidad. Entonces defino ya mi cuarto set de vectores, en el que R3 es coseno de Wt, R2 más seno de Wt, θ2. θ3 es menos seno coseno de los vectores R2 y θ2, y Z3 es Z2. O sea, en el fondo Z3 es el mismo vector, porque yo quiero que sea hacia arriba, ¿no? Ahora fíjense que la definición de R3 y θ3 es exactamente la misma que venimos haciendo siempre de rotar ciertos vectores en un cierto ángulo. Acá el ángulo de rotación es Wt, y es un ángulo que va avanzando a medida que va pasando el tiempo, ¿se fijan? Donde W es la velocidad angular. O sea, es lo mismo que venimos haciendo. Coseno seno menos seno coseno. Wt es el ángulo. Entonces tenemos nuestro sistema de vectores con el que vamos a describir la posición del objeto. De hecho, la posición del objeto va a ser finalmente el largo, que podríamos definirlo como R, por R3 tongo, que depende del tiempo. ¿Se fijan? Y R3 tongo está definido por eso. Donde R2 tongo está definido por eso. Y bueno, lo que hemos venido definiendo todo el rato. Entonces, lo que queremos calcular finalmente es SW. SW, que es la velocidad angular de este péndulo cónico. ¿Qué relación tendrá con la masa de la pelotita, la gravedad, la velocidad angular de la Tierra y la latitud, que son las constantes? Entonces, ahora vamos a hacerlo de siempre. Tenemos un diagrama de cuerpo libre, descomponemos, fíjense, acá hay solamente dos fuerzas desde una persona que está en un sistema de referencia inercial, pero hay que agregarle las fuerzas ficticias si es que queremos considerar las fuerzas totales desde una persona que está aquí. Entonces, primero veamos las fuerzas de un sistema de referencia inercial. Tenemos el peso hacia abajo, que estaría en menos Z2. La tensión, fíjense que este ángulo que es el que hace la cuerda con Z2, le puse alfa. La línea continúa, así que el alfa está ahí. Descompongo T coseno de alfa en Z2 y T seno de alfa en menos R3. ¿Se fijan? Porque R3 es el que me dice dónde está el objeto y el menos es el que apunta hacia él. Entonces, tenemos Z2 y R3. Entonces, esta es la parte quizás más importante, y es que si ustedes quieren ver las fuerzas que hay en un sistema de referencia no inercial, tienen que tener las fuerzas de un sistema de referencia inercial y agregarle este término que es Coriolis. Entonces, tenemos la masa por la aceleración que se mide en el sistema de referencia no inercial, que acá fíjense que yo, como estoy aquí parado, solo veo una aceleración centrípeta nomás, no veo ni una otra aceleración,
porque va con velocidad angular constante. Y tengo que agregar la fuerza total, que la agregué toda de una nomás. Puse el T en Z3, ¿se fijan? El T seno en menos R3, mg en menos Z3 y puse este término acá. Luego, la aceleración centrípeta es W al cuadrado, que es el que yo quiero sacar, por R, que es el largo del vector de posición, en menos R3 tongo, ¿se fijan? Porque R3 me apunta hacia allá y el menos para el otro lado. Estos los dejé exactamente iguales. Y ahora quiero ver qué pasa con esto de acá, que eso es lo que yo les decía que es como el más difícil de calcular. Y ahora van a ver por qué era importante establecer todos estos sistemas de referencia que hemos estado haciendo. Entonces, omega, ¿quién es omega? Omega es el módulo de omega z, que z acuérdense que el eje que va desde el polo sur hasta el polo norte de la Tierra. Y B' es súper fácil, porque es simplemente la velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme. O sea, R por W, y en este caso, la dirección de la velocidad, fíjense que es omega 3. O sea, perdón, teta 3, tongo. O sea, hacia allá. Porque realmente como es un movimiento circular, la velocidad es simplemente tangencial. Así que tenemos eso, ya está listo el B'. Nos falta este acá. Ahora fíjense que esta es la ecuación, digamos, fuerza, masa por aceleración. Y fíjense que las coordenadas que aparecen son R3, Z3, R3, Z3. Entonces me conviene que esto también, bueno, esto está en teta 3, pero este Z tengo que pasarlo a Z3, R3 o teta 3 para estar, digamos, en el mismo sistema de coordenadas y poder tratar de separar esta ecuación quizás en 2 o quizás 3 ecuaciones y empezar a despejar. Entonces vamos a transformar este Z. Y eso lo tengo acá. Tenemos la Tierra vista de lado, teníamos el Z hacia arriba y acuérdense que nosotros esto lo corrimos, digamos, un ángulo 90 menos lambda. Esto ya siempre lo sabemos que es lambda, que es el ángulo que forma el Z con la superficie. Entonces, fíjense que puedo escribir este Z como su módulo por coseno de 90 menos lambda en Z2, ahí está, Z por coseno, bueno, lo hice para el otro lado, fíjense, Z coseno de esto en menos R2, ahí está, más el otro vector que este de aquí, que sería Z seno de lambda en Z2, Z seno de lambda en Z2. Pero el módulo de Z, porque unitario vale 1, entonces me queda, fíjense, el Z en términos de R2 y Z2. Así que esto simplemente lo puse aquí. ¿Se fijan? Omega cruz B sería nuestro vectorcito que aquí está, cruz, este de acá, ahí lo puse. Y ahora en Z, bueno, saqué todas las constantes de este producto cruz, el omega, el R y el W, ahí está, omega, R, W. Y en el Z puse el vector en términos de R2 y Z2. R2, Z2, cruz omega 3. Entonces, ahora, bueno, tenemos que seguir viendo esto de aquí. Puedo hacer aquí R2, o sea, esto cruz este, más este cruz este. Que eso está exactamente aquí, ¿se fijan? Menos coseno de R, menos coseno, R2 cruz teta 3, R2 cruz teta 3, y después más seno de lambda, Z2 cruz teta 3. Ya, entonces tenemos R2, teta 3, Z2, teta 3. ¿Qué podemos pensar acá? Bueno, recordemos que tenemos que ir tratando de llegar a Z3 y R3 para poder hacer dos ecuaciones, una en R y otra en Z. Entonces, ya al menos tenemos vectores más cercanos a los tres. Fíjense que Z2, nosotros sabemos que Z3 es el mismo vector. Así que esto lo puedo escribir al tiro nomás, como Z3 cruz teta 3. Lo dejé ahí. Este de acá ahora. ¿Qué puedo hacer con esto? R2 cruz teta 3. El R2 no lo voy a transformar en eso de ahí. Pero el teta 3 lo puedo transformar en R2 y teta 2. ¿Se fijan? Entonces, veamos qué pasa si lo transformo. Teta 3 lo transformo en menos seno de WT R2 más coseno de WT teta 2.
Y me quedó, bueno, otro producto cruz aquí, R2 cruz este y R2 cruz este. Ahora, ¿cuál fue la gracia de hacer esta transformación? Que fíjense que este R2 cruz este R2 se me va a ir, porque un vector cruz sí mismo da 0. Entonces tenemos esto cruz esto, 0. Y me queda R2 cruz teta 2. Pero fíjense, R2 cruz teta 2 es simplemente Z2. Así que tendríamos R2 cruz teta 2 es SZ2. Y me queda el menos coseno por el coseno de WT que está acompañando al teta 2. ¿Se fijan? Este es un número que está multiplicando todos estos paréntesis. Y este R cruz este, el coseno sale hacia afuera y R2 cruz teta 2 me da Z2. Así que tengo esos dos multiplicados. Y aquí simplemente tenemos Z3 cruz teta 3. Z3 cruz teta 3 es menos R3 tongo. Ahí está, menos R3 tongo. Entonces me queda simplemente esto de aquí. Y ahora puedo hacer este por este más este por este. Y ahí me queda esta cuestión que está en Z3 y esta cuestión que está en R3. Entonces logré llevar esta expresión a algo en términos de Z3 y R3. Entonces ahora, con esto, yo esto lo voy a reemplazar acá y voy a hacer dos ecuaciones. Una en R3 y otra en Z3. Lo único que me faltó decir es que ese Z2 es un Z3 y ese menos lo pasé adentro del paréntesis del vector unitario. Entonces si se fijan ahí está omega RW, coseno de lambda, coseno de WT y ese menos con ese Z2 que en el fondo es un Z3 queda menos Z3. Y este lo dejé ahí. Eso. Ya, entonces, las ecuaciones que teníamos aquí abajo, las puse acá. Este es el fuerza igual masa por aceleración. Y aquí tenemos el menos 2m. Y aquí tenemos el omega cruz b, que habíamos sacado. Entonces, si se fijan, tenemos todo ahora en R3, Z3, R3, Z3, R3, Z3. Así que vamos a asegurar las cosas en R3, aquí, y las cosas en Z3, acá. Entonces, fíjense, en R3 tenemos el menos paso para afuera y me queda menos mw cuadrado r. Menos mw cuadrado r. Acá tengo otro R3, el menos pasa para afuera y me queda menos tensión seno de alfa. Y aquí tenemos otro R3, por tanto el menos con el menos queda más y quedaría 2m omega rw seno de lambda. Y aquí tenemos la ecuación en R. La ecuación en Z, aquí no tenemos nada, pongo el 0. Tenemos el t coseno de alfa, después tenemos menos mg aquí, y luego tenemos este término gigante de acá, que sería más, porque tenemos menos menos, y me quedaría 2m omega rw coseno de lambda coseno de w. 2m omega rw coseno de lambda coseno de w. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en esta parte del problema, que tenía esto acá y decía, ya, tengo que despejar w, pero ¿cómo lo hago? Porque tengo esta cuestión gigante aquí y cuando lo ponía, cuando intentaba despejar era extraño, porque teníamos un W aquí dentro del coseno. Entonces pensé y dije, a ver, bueno, este término tiene un omega, que es un número muy pequeñito, que es la velocidad angular de la Tierra, que tiene un 10 elevado a menos 5 si no me equivoco. Y hay un coseno, y hay otro coseno, entonces es un número extremadamente pequeño, ¿se fijan? Este igual es chico, pero acá, aparte, está multiplicado nuevamente por otro coseno. Nuevamente se achica el número, porque acuérdense que el coseno siempre es un número entre 0 y 1. Entonces dije, ya voy a probar, lo voy a eliminar. Lo voy a considerar como algo chico. Entonces, me quedó esto de acá. Yo dije, debe ser una buena aproximación. Y esto me quedó la tensión igual mg partido coseno de alfa. Entonces esa tensión, la metí en esa tensión de ahí. Y me quedó el mg queda acá y el seno de alfa dividido coseno de alfa queda tangente. Entonces tenemos menos mw cuadrado, mg tangente y este término de acá. Aquí estamos. Saqué la m y el signo menos,
porque hay una m en cada término, así que la borré. Dividí por m toda la expresión, multipliqué por menos 1, me quedó esto acá. Y ahora, para simplificar aún más el problema, recordemos que el péndulo está acá y tenemos que esto es alfa. Entonces estamos pensando en un péndulo cónico que igual tiene un ángulo alfa chiquitito, o sea, está haciendo como así. No es un ángulo grande, tiene que ser un ángulo mucho más chico que un radián. Entonces, cuando eso sucede, la tangente la puedo aproximar al seno de alfa, y el seno de alfa en este caso sería cateto opuesto, que es r dividido la hipotenusa, que es el largo. Así que reemplazo eso en tangente y me queda esta expresión de acá. Hay un r en cada término, así que divido por r, lo voy a anotar acá para que quede ahí registro, y me queda esta expresión que ya se ve mucho más simple, y de hecho si paso todo para un lado, es una ecuación cuadrática donde w es la variable, se fijan, acá hay un w y las otras cosas son constantes. Así que simplemente hago el menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4c, me queda esto de acá, una vez que hago la cuadrática. S4 con S4 pasan para afuera como un 2, y S2 con S2 y el 2 de acá se me mueren, entonces me queda simplemente aquí el menos omega seno de alfa. Aquí adentro me queda omega cuadrado seno al cuadrado, porque lo puedo escribir solo como omega seno al cuadrado, y me queda el g partido l. Entonces, una de esas velocidades angulares me queda con el signo en positivo y la otra me queda con el signo negativo. Cosa interesante que podemos ya decir sobre esto es que fíjense que la velocidad angular es muy parecida a la velocidad angular que nos había dado sin considerar Coriolis. La velocidad que nos había dado sin considerar Coriolis era simplemente más menos raíz de g partido l. O sea, se agrega este término y este término de acá. ¿Se fijan? Ahora, este término es pequeño. Si se dan cuenta, es omega, que es un número muy pequeñito, y aparte está multiplicado por un número que está entre 0 y 1. Y aparte está al cuadrado, por lo que lo hace aún más pequeño. Así que, bueno, vamos a seguir viendo qué pasa. Este término yo creo que lo podemos eliminar. Así que vamos a ahora hacer lo último, que va a ser escribir dos péndulos cónicos. Uno con esta velocidad angular, otro con esta velocidad angular, y vamos a sumar los vectores de posición. Recordemos que eso era lo que queríamos hacer del principio, para generar un péndulo simple. Dos péndulos cónicos que tienen velocidades w opuestas me deberían transformar un péndulo simple. Entonces veamos qué pasa con esta nueva velocidad angular.